Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este video. Yo soy Diana Quijada de la Facultad de Psicología y hoy te voy a hablar sobre el conocimiento morfológico externo e interno del cráneo. Empecemos. Morfología del cráneo. El cráneo como cavidad puede ser denominado endocráneo, que es la parte interna, o exocráneo, que es la parte externa. Como ya lo dijimos, se divide en neurocráneo, que contiene el encéfalo, y el viscerocráneo, que constituye el esqueleto facial. El límite se extiende por los huesos nasales y la parte inferior de las cavidades orbitarias. Constituye la base anterior e interior del cráneo. Ahora hablemos sobre la clasificación tipográfica. Tenemos el viscerocráneo y el neurocráneo. El viscerocráneo está compuesto por los huesos que participan en la conformación del macizo facial y las cavidades bucal, nasal y orbitaria. Y el neurocráneo está compuesto por los huesos que participan en la conformación de la cavidad cráneoencefálica. Hablemos un poco sobre la bóveda craneal. Es la denominación que se le da a aquellos huesos que se articulan entre sí para formar un casco resistente que impida el paso de elementos del medio externo hacia el cerebro, cerebelo y troncoencefalo. El encéfalo y todas las demás partes del sistema nervioso central se encuentran rodeadas de estructuras firmes que no permiten que factores externos la dañen. Por eso es tan importante el cráneo para el cerebro y la cavidad torácica para el corazón y los pulmones. Ahora hablemos un poco de dónde se encuentra la bóveda craneal. El cráneo se localiza en la cabeza y se puede palpar fácilmente, ya que está constituido por el tejido óseo, lo cual le confiere la capacidad de proteger a las múltiples partes del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo está conformada la bóveda craneal? Los huesos que conforman el cráneo son 8 en total, ya que existen 2 en específico que se encuentran en pares. Entonces, los huesos de la cabeza son los siguientes. En primer lugar tenemos el hueso frontal. Se localiza en la parte superior de la cara, en la zona que conocemos como la frente. En segundo lugar tenemos el hueso occipital, que se ubica en la zona posterior, en la región de la nuca. Luego tenemos el hueso esfenoides, y este forma parte de la base craneal. Luego tenemos el hueso etmoides, y también es considerada parte de la base del cráneo. Luego tenemos dos huesos parietal que se encuentran en la parte más superior y central, y por último dos huesos temporal que están localizados cercanos al conducto auditivo y es el que une la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Pero para que estos huesos puedan formar parte del cráneo adecuadamente se necesitan de suturas que se van formando en el niño a medida que se va desarrollando el cerebro. De esas suturas podemos destacar la esfenoparietal, la coronal, la frontal, la amboidea, la sagital y la escamosa. En el caso de la sutura frontal, esta es la que se produce gracias a la unión entre dos huesos frontales, y la sutura sagial es la articulación que se localiza superior y que une a dos parietales. Ahora hablemos sobre la configuración externa. Hablemos en principio sobre la calvaria. Partiendo por anterior y en la línea mediana, observamos la sutura frontal mediana, también conocida como metópica, la cual desaparece con la edad. Luego la sutura sagital, la que se relaciona hacia posterior con los agujeros parietales. Finalmente la concha del occipital. Por lateral encontramos las tuberosidades frontal, parietal y occipital, que se corresponden con las respectivas fosas endocraneales, entre ellas la sutura coronal y la lamboidea. Hablemos ahora sobre la base. En su sección exocraneal, la base del cráneo es dividida por tres zonas, por dos líneas transversales. La primera se extiende de un tubérculo cigomáctico anterior al otro. La segunda se trata del vértice de un proceso mastoideo al otro. Y de esta manera describiremos una zona anterior o facial, una media o yugular y una posterior u occipital. Esto nos lleva a hablar sobre la zona anterior o facial. La zona facial está ubicada por anterior a la línea bisegomática correspondiente a la región del cráneo que se articula con el macizo facial.
Por lo tanto, para su observación deben retirarse los huesos de la cara. Hablemos ahora sobre la zona media yugular. La zona media yugular está comprendida entre las líneas bicigomática y bimastoidea. Presenta en la línea mediana la superficie basilar del occipital con el tubérculo faríngeo que presenta inserción a la fascia faringobasilar y la fossita navicular por anterior a él. Y por último tenemos la zona posterior u occipital, que en esta zona está ubicada por posterior a la línea bimastoidea hacia la protuberancia occipital externa y las líneas nucleares superiores. Continuemos hablando sobre el cerebro y el tallo cerebral. El cerebro humano es el órgano más voluminoso del encéfalo, ocupa el sector anterior y superior de la cavidad craneal. Es la porción más grande del encéfalo y está formado por dos hemisferios. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Ahora hablemos un poco sobre el tronco cerebral o tallo cerebral. El tronco cerebral sirve para establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El tronco cerebral es el centro anatómico del encéfalo. Está formado por el bulbo raquídeo y a través del tronco cerebral circulan todas las vías sensoriales excepto la vía olfativa y la vía óptica. Un dato curioso: ¿qué une el tallo cerebral con el cerebro? Pues el tronco encefálico actúa de nudo central de comunicaciones del sistema nervioso y conecta el cerebro con la médula espinal. Precisamente continuaremos la pequeña exposición hablándoles sobre la médula espinal. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Es decir, que la médula espinal es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido anteroposterior, localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, el cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembro. Ahora hablemos un poco sobre la columna ósea raquídea. La columna vertebral o raquis, situada en la parte dorsal del torso, es una estructura osteoarticular constituida por un apilamiento o cadena de huesos articulados denominados vértebras. Tiene como función principal sostener el tronco y la orientación de la cabeza, sea cual sea la posición del cuerpo. Ok, continuemos hablando sobre la corteza cerebral, que en esta se organizan las diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Como consecuencia, hablaremos sobre la sustancia blanca. Esta es aquella parte del sistema nervioso configurada principalmente por axones de neuronas, es decir, la parte de las neuronas encargadas de transmitir la información procesada por el soma por el resto del sistema. Si bien la sustancia gris, también llamada materia gris, es especialmente visible en la corteza cerebral y en el interior de la médula espinal, la sustancia blanca se puede encontrar con más facilidad en las estructuras internas del cerebro y la parte más externa de la médula. La coloración blanquecina de esta sustancia se debe a la presencia de la mielina, una sustancia que recubre los axones de gran parte de las neuronas. Esta mielina tiene como principal función acelerar la transmisión de la información. Hablemos entonces sobre las áreas funcionales.
La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Estos lóbulos son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y esto es hablando sobre los núcleos funcionales y ventrículos. Hay una diferenciación y complementariedad de las funciones entre cada uno de ellos. A modo esquemático se puede decir que el lóbulo frontal es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Continuamos hablando sobre el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal y el líquido cefalorraquídeo están rodeados por 3 capas de membrana. El líquido cefalorraquídeo es elaborado por un tejido de los ventrículos del cerebro que se llama plexo corídeo. También se le llama LCR. El líquido cefalorraquídeo se elabora a partir del tejido que reviste los ventrículos en el cerebro. Este rodea el cerebro y la médula espinal y actúa como amortiguación para protegernos de las lesiones. Y por último, hablemos sobre las vías funcionales y nerviosas. Desde el punto de vista funcional del sistema nervioso, ha sido dividido en un sistema nervioso de la vida, de relación o somático, que nos conecta con el entorno, y un sistema nervioso autónomo, que coordina las funciones viscerales. Sin embargo, esta división no tiene un correlato anatómico exacto, ya que un mismo nervio puede conducir al mismo tiempo información procedente del exterior o del interior del cuerpo, o inervar tanto estructuras somáticas como viscerales. Además, todas las aferencias o información sensitiva se interconectan a nivel del sistema nervioso central. Los estímulos externos y internos son captados en distintos tipos de receptores especializados. Los exteroreceptores, los propioceptores y los viceroceptores. La información procedente del medio externo es captada por los esteroreceptores ubicados en la piel, que registran presión, tacto, dolor, frío y calor, y los órganos de los sentidos especiales como las papilas gustativas de la lengua. Los receptores alfa, desde el punto de vista funcional del sistema nervioso, ha sido dividido en un sistema nervioso de la vida, de relación o somático, que nos conecta con el entorno. Sin embargo, esta visión no tiene un correlato anatómico exacto, ya que un mismo nervio puede conducir al mismo tiempo información procedente del exterior o del interior del cuerpo. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Muchísimas